Sin más preámbulo, paso la palabra al señor Héctor, al magistrado Héctor García Morago, para que nos instruya y explique su visión de la anulación de planes, instrumentos de gestión y licencias. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a ambas organizaciones, a las dos organizaciones que han convocado estas jornadas por permitirme tener el honor de dirigirme a todos ustedes. En segundo lugar, pedirles disculpas porque, como notarán por mi voz de cabra, pues estoy pasando por un resfriado de considerables proporciones, pero pese a todo yo intentaré hacer una exposición inteligible. Bien, vamos a ver, la raíz del problema, o dicho de otra forma, la anulación de los planes trae muchos problemas consigo. Eso es decir una obviedad, una perogrullada. Pero la raíz del problema tiene mucho que ver con la naturaleza jurídica de los planes urbanísticos. Y la naturaleza jurídica de los planes urbanísticos, hoy por hoy, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, es la propia de una disposición reglamentaria. Lo que quiere decir que cualquier infracción que se comete en la tramitación y aprobación de estos planes, tanto de forma como de fondo, se traduce en la infracción del principio de jerarquía normativa y en la nulidad de pleno derecho del plan urbanístico, que es como decir que el plan no ha existido nunca, tiene efectos ex tunc desde el principio. Pero no es solo culpa del Tribunal Supremo, que la tiene y mucha. También el legislador, queriendo ser más papista que el Papa, ha llevado o ha propiciado que se haya llegado a esta situación. En Cataluña, el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Urbanismo, que lo dice, los planes urbanísticos, habida cuenta que son disposiciones administrativas de carácter general, tienen vigencia indefinida. Fantástico. Pero también la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Si ustedes pierden el tiempo y se van al artículo 42.2, que es el que regula la cuantía, algo tan anodino como la cuantía de la litis, dice que se entienden de cuantía indeterminada los recursos a través de los cuales se impugna una disposición de carácter general, incluidos los planes urbanísticos. Es decir, que tenemos normas estatales, normas autonómicas y jurisprudencia que nos dicen que a cualquier irregularidad que se constata en un plan, la consecuencia es, de forma unívoca, la nulidad, con todo el drama que esto acarrea y las molestias que acarrea. Lo que pasa es que cada vez, como hemos podido ver, y supongo que habrán podido ver ustedes, cada vez surgen más voces dispuestas a poner en entredicho pues esta verdad revelada de que los planes son normas urbanísticas. Tienen el ejemplo del profesor Baño León, que tanto en el último número de Práctica Urbanística como en el último número de la revista de Urbanismo y Medio Ambiente, y además el profesor Luciano Parejo Alfonso también, sostienen con fundamentos muy sólidos que es un error seguir por esta senda, por muchos motivos. Y es que si nos paramos a pensar y reparamos, por ejemplo, en el artículo 4, apartado primero de la Ley Básica de Régimen Local, veremos que cuando se establece el elenco de potestades que el legislador atribuye a las entidades locales, comprobaremos, atónitos, que le atribuye dos potestades de forma diferenciada, la reglamentaria por un lado y la de planificación y programación por el otro. ¿Pero qué ocurre? Que la regulación esencial de la potestad reglamentaria, de sus notas características, de sus notas más elementales, existe una regulación básica que nos dice más o menos, o que nos inspira, o que nos ayuda a interpretar y a saber lo que es una disposición de carácter general, el procedimiento que se ha de seguir para su aprobación, las consecuencias jurídicas de la infracción del principio de jerarquía normativa, pero no existe una regulación equiparable que discipline con carácter general y básico el ejercicio de la potestad de planificación y programación, que ese es un hueco que quizá
pues convendría que algún día el legislador rellenase. Si reparamos en los planes, si reparamos en los elementos que integran los planes, podríamos llegar a la conclusión de que pueden distinguirse en su seno algunas parcelas que efectivamente tienen carácter normativo. Las normas urbanísticas, desprendidas de los defectos señalados esta mañana por alguno de los ponentes y ceñidas a la regulación indispensable de carácter general y abstracto, tienen carácter normativo. Pero esas normas se pueden tramitar y aprobar a través de una simple ordenanza municipal de régimen común. Lo demás es dudoso que tenga carácter normativo. Y si no lo tiene, los vicios que puedan detectarse en su tramitación y aprobación difícilmente serán de nulidad. Lo más probable será que sean de anulabilidad. Para los que no son juristas, les parecerá que esta es una discusión bizantina, y en el fondo algo tiene de bizantino. Pero no lo es. Las consecuencias jurídicas de incurrir en un vicio de nulidad o en un vicio de anulabilidad son muy distintas. Si hay nulidad, no hay subsanación. Si hay anulabilidad, hay posibilidad de subsanar, hay posibilidad de rescatar parte del material elaborado o mucha parte del material elaborado. Existe la posibilidad de retrotraer el procedimiento hasta el momento en que se cometió el vicio y seguir otra vez hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si el vicio es de nulidad, no. Todo el trabajo se tira por la borda y si hay algo aprovechable es por casualidad. Pues bien, yo comparto la tesis del profesor Baño León y del profesor Luciano Parejo cuando señalan que la decisión consistente en clasificar una determinada porción de suelo o la decisión consistente en establecer un objetivo concreto y determinado que se llevará a cabo en un plazo concreto y determinado, eso no son normas jurídicas, eso son decisiones, son actos que se agotan una vez realizados. Alguien me podría decir, la clasificación de un terreno es susceptible de generar muchos actos de aplicación, una licencia tras otra. Licencia, construyo, al cabo de unos años derribo, vuelvo. Bueno, pero eso no identifica, esa no es una nota esencial para identificar una norma jurídica. También es un acto administrativo, por ejemplo, lo son las restricciones temporales que se imponen, al menos en Cataluña, a la circulación de camiones en determinadas épocas del año por las autopistas. Son actos cuya infracción puede determinar otros actos, por ejemplo, las sanciones, pero eso porque lo dice una norma previa a ambos actos. Bien, insisto, si pudiésemos segregar de los planes, además de simplificarlos, si pudiésemos segregar lo normativo, los vicios que se pudiesen cometer en su tramitación, vuelvo a insistir, tendrían unas dimensiones y unas consecuencias mucho menores que las que tiene hoy en día pues el concebir todo el plan en su conjunto como una disposición de carácter general. Además, ventajas para la Administración. No cabría impugnación indirecta. Un plan lo puedes impugnar directamente o lo puedes impugnar per saltum a través de un acto de aplicación. En cambio, un acto administrativo no lo puedes impugnar a través de la impugnación de otro acto. Lo digo para los que no son juristas. Existirían recursos administrativos, es verdad porque frente a los reglamentos no cabe interponer recurso en vía administrativa. Es verdad que los recursos administrativos durante años han gozado de un merecido desprestigio, pues porque no llevaban o no conducían a ningún resultado positivo. Pero en el urbanismo, quizá con mayor razón, sería conveniente estudiar la posibilidad de recrear estos recursos, eso sí, atribuyéndoles su resolución a órganos no sometidos a instrucciones jerárquicas. Eso, además de ser una buena cosa, porque la vía administrativa es gratuita, tendría una consecuencia que en el orden jurisdiccional agradeceríamos, y es que la litigiosidad bajaría y podríamos trabajar con más precisión y más calidad en los aspectos realmente podridos del urbanismo. Y luego otra consecuencia en la que no se ha reparado, el fuero procesal. Si los planes fuesen concebidos como actos generales y no como reglamentos,
la impugnación directa de los mismos podría sostenerse que correspondería a los juzgados de lo contencioso administrativo, ante lo cual el particular tendría, como quien dice, y simplificando mucho y no siendo muy riguroso en las expresiones, 3 instancias: el juzgado, apelación ante la Sala y casación ante el Tribunal Supremo. Bien, los efectos derivados de la declaración de nulidad respecto de los propios planes invalidados. Bueno, ya he dicho, hoy por hoy, nulidad de pleno derecho, efectos ex tunc, es decir, desde el principio, como si el plan no hubiese existido jamás. No resulta posible aplicar las técnicas de la convalidación, la conservación o la conversión propia de los actos. No es posible limitar los efectos del fallo judicial a una simple retroacción de actuaciones. Todo esto lo estoy extrayendo de sentencias del Tribunal Supremo, no me lo estoy inventando. Si alguno de ustedes tiene interés en que les dé alguna referencia, luego me lo pregunta, yo se lo digo. Lo digo para ir más rápidos. Y en su caso, el expediente deberá tramitarse de nuevo desde el principio, estándose además a la legislación que esté en vigor en el momento del reinicio, que puede ser peor o puede ser menos ventajosa o puede ser más gravosa en los trámites que la que estaba en vigor cuando se inició el expediente de planeamiento declarado nulo. Eso sí, hay algunas matizaciones que establece el Tribunal Supremo en cuanto a los efectos de la nulidad de los planes. Si la nulidad, dice el Supremo, que si la nulidad del plan sea debido a motivos de carácter formal, nada impedirá que el nuevo plan reproduzca el contenido sustantivo del plan invalidado. También dice el Tribunal Supremo que si la nulidad de determinados aspectos sustantivos del plan obedece pura y simplemente a su falta de motivación, podrán volverse a reproducir a través de una modificación puntual, eso sí, añadiendo, esta vez, la motivación que se encontró faltar en el primer intento, en la primera tentativa de aprobación. También nos dice el Supremo que las sentencias que invalidan un plan, aunque no sean firmes, vinculan al propio tribunal que las ha dictado. No vinculan a la Administración, que puede considerar que en la medida en que el plan, en que la sentencia todavía no es firme porque se ha interpuesto casación, pues puede seguir dictando o concediendo licencias o ejecutando previsiones del plan. Pero, eso sí, a sabiendas de que si se produce una impugnación de esos actos de aplicación o de ejecución y acaban en el mismo tribunal, la suerte está echada. Bien, los efectos de la declaración de la nulidad del plan sobre las licencias concedidas. En esto hay una sentencia reciente, bueno, hay muchas, pero hay una muy reciente que está bastante bien porque abarca el problema en términos generales, que es de la sección quinta de la Sala Tercera, la de 26 de julio de 2016, casación 3499/2015, es una sentencia que resuelve un recurso de casación a propósito de un incidente de ejecución. Me explicaré. Una sala territorial declara nulo de pleno derecho un plan. Por previa impugnación directa. Y cuando ya está declarado nulo, ya ha sido declarado nulo el plan, el recurrente pide que en ejecución de sentencia se lleve esa nulidad a una licencia concedida en virtud de ese planeamiento declarado nulo. Una licencia que había sido concedida y que había ganado firmeza antes de que se dictase la sentencia que anuló el plan, que declaró nulo el plan. Bien, el Tribunal Supremo dice, al final llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo confirma el criterio de la Sala y dice la nulidad del plan, mejor dicho, de una modificación puntual del plan para construir un hospital, no puede retrotraerse a una licencia que cuando se dictó la sentencia invalidatoria ya había adquirido firmeza. Artículo 73 de la Ley Jurisdiccional. Y además hace consideraciones en torno al principio de seguridad jurídica y en torno, no lo dice veladamente, pero viene a... si ustedes la leen, verán que late, en cierto modo, una acusación de abuso de derecho en contra del promotor del incidente de ejecución. Dice, porque usted ha instado el incidente de ejecución, además, cuando hacía ya 2 años que habíamos declarado nulo el plan. Es decir, que da para bastante esa sentencia. Ahora bien, hay un problema.
todas las licencias tienen la misma condición de acto puro y simple de aplicación del plan. Pues puede ocurrir que no. Puede ocurrir que no. Por ejemplo, el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, en su artículo 116.1, dice textualmente que la edificación de los solares resultantes de las actuaciones de ejecución del planeamiento, tanto integradas como aisladas, es parte integrante de la gestión urbanística y constituye la fase de culminación del proceso. Es decir, que en la lógica y en la dinámica propia de un expediente de gestión urbanística, de un expediente de gestión sistemática, el punto final de ese expediente de gestión puede ser la licencia que se concede para edificar y acabar con todo el proceso. Pero es que además, al menos en el ordenamiento catalán, las obras de urbanización de carácter puntual, no incluidas en el proyecto de urbanización, pueden ser objeto de licencia propiamente dicha, ante lo cual nos encontramos con una licencia que tiene un carácter especial, es un instrumento de gestión también. ¿Y por qué recalco este instrumento de gestión? Porque luego tenemos la doctrina de la sección quinta de la Sala Tercera del Supremo que nos dice, una cosa son las licencias, pero ojo, otra cosa son los actos de ejecución del plan, las patas ejecutivas del plan, porque esas, aunque hayan adquirido firmeza antes de que se dicte la sentencia anulatoria del plan, si el plan es declarado nulo, esa nulidad se va a comunicar de forma irremisible a esos instrumentos de gestión. La sentencia más característica es la de 12 de noviembre de 2010. Ahora bien, ¿esa nulidad es automática? No, no es automática. Este es otro tema que a veces se nos había planteado. La nulidad del plan implica, insisto, la contaminación con el mismo vicio de los proyectos de reparcelación, de los proyectos de compensación y de los proyectos de urbanización. Pero ¿eso significa que esa contaminación sea automática o se produzca ope legis? No. Es necesario obtener un pronunciamiento jurisdiccional que así lo confirme. Por ejemplo, a través de un incidente de ejecución de sentencia. ¿De qué sentencia? De la que anuló, de la que declaró nulo el plan urbanístico previa impugnación directa del mismo. Bueno, previa impugnación directa o no, porque esa es otra. El Tribunal Supremo nos ha estirado de las orejas cuando, en un intento de ofrecer más garantías, cada vez que, al resolver una apelación, apreciábamos la nulidad del plan aplicado, la apelación contra una sentencia, en relación a una licencia. Si apreciábamos, si el fundamento de nuestra decisión era la nulidad del plan aplicado para conceder la licencia, ¿nosotros qué hacíamos? Pues poníamos la sentencia correspondiente de apelación y paralelamente incoábamos un procedimiento de cuestión de ilegalidad, dándole audiencia a la Generalitat, que no había participado, que seguramente no habría participado en el expediente de gestión, sometiéndolo a publicidad a través del diario oficial para que se pudiese personar cualquier tercero interesado en mantener la legalidad del plan. Para preservar esas garantías, interpretábamos la ley procesal a nuestra manera y planteábamos la cuestión. Y el Tribunal Supremo nos dijo, no, nada de eso, eso es perder el tiempo. Si ustedes estiman en una apelación, como fundamento de la sentencia, que el plan aplicado es nulo, en la misma sentencia de apelación declaran la nulidad. Bueno, pues si declaramos la nulidad del plan en una sentencia de apelación, también un incidente de ejecución en ese ámbito puede conducir a este resultado. Y efectos de la nulidad del plan sobre la regulación del suelo. Vamos a ver. Si la nulidad del plan es integral, es decir, si la nulidad del pleno derecho
se proyecta sobre el plan en su totalidad, obviamente revive el planeamiento precedente. Pero la duda se suscita cuando la nulidad es parcial, cuando la nulidad afecta a aspectos sustantivos y muy localizados del plan. ¿Qué sucede en esos casos? Pues depende. Si aquello que declaramos nulo no impide que los restos de la ordenación puedan surtir efectos y sean practicables, pues nos limitamos a emitir un pronunciamiento de nulidad sin perjuicio de que la Administración decida tramitar un expediente de modificación de ese plan para adaptarlo a su conveniencia. Sin embargo, cuando esos aspectos sustantivos perjudican de forma directa o indirecta la factibilidad, la practicabilidad de toda la ordenación de ese sector, de ese ámbito, lo que hacemos, al menos en Cataluña, es instar a la Administración para que en un plazo prudencial tramite la integración de esa laguna, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo quizá he corrido mucho, pero no tengo por el momento nada más que decir, sino someterme Pues muy bien. a las preguntas de los asistentes. Bueno, quizás...